Malcolm Marker había estado solo en la estación minera 7 durante 3 años, y así era exactamente como lo prefería. No hay rotaciones de tripulación que traigan chismes de los mundos centrales, no hay naves de suministro con pilotos que quieran charlar sobre los últimos conflictos coloniales, no hay supervisores que controlen cada pulsación de tecla a través de terminales encriptadas cuánticamente. Solo él. Los sistemas de extracción automatizados y las interminables formaciones cristalinas de Murakan 472b que nunca le exigieron explicar por qué le temblaban las manos cuando alguien se acercaba demasiado. Pero esa mañana, cuando salió a la plataforma de observación para comprobar los colectores solares orientales, la vio, una figura de pie sobre una de las formaciones rocosas flotantes a unos 50 metros de distancia, observándolo. Había estado allí tanto tiempo que la niebla de la mañana se había asentado sobre su piel escamosa, creando pequeños arcoíris allí donde el amanecer binario atrapaba la humedad. Lo suficientemente largo para que la rutina matutina cuidadosamente mantenida por Malcolm se hiciera añicos en fragmentos de pánico. Se quedó paralizado, con una mano todavía agarrando su tableta de diagnóstico y la otra agarrando la barandilla de la cubierta con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Ella no era humana. Esto era obvio incluso a esa distancia. Las alas plegadas contra su espalda, el cuello alargado, la forma en que se paraba con perfecto equilibrio sobre una roca flotante que se movía ligeramente con las corrientes gravitacionales. Draconus, se dio cuenta sobresaltado, una de las especies descendientes de dragones del sistema Sigma Draonus, y ella lo estaba mirando directamente a él, no a la estación minera, no a los valiosos depósitos de cristal, a él. Malcolm sintió que el calor le subía al rostro, esa familiar sensación de ardor que lo había atormentado desde la infancia. Él bajó la mirada hacia su tableta, fingió estudiar lecturas que se habían convertido en números sin sentido y esperó que ella perdiera el interés y se fuera volando. Pero cuando volvió a levantar la vista a través de sus gafas de montura metálica, ella estaba más cerca, a 20 metros de distancia, habiendo saltado silenciosamente de roca en roca, moviéndose hacia él con la gracia fluida de un depredador que no tenía nada que temer. La luz de la mañana captó sus escamas cobrizas y doradas mientras se movía, y el cerebro de Malcolm apagó todo excepto la abrumadora necesidad de retirarse a la estación y cerrar todas las puertas detrás de él. Se detuvo en una plataforma flotante a solo 3 metros de la plataforma de observación, lo suficientemente cerca para que él pudiera ver las pupilas verticales de sus ojos color ámbar, la delicada membrana de sus alas plegadas, la forma en que su cola se movía ligeramente para mantener un equilibrio perfecto. Lo suficientemente cerca para que él tuviera que mirar hacia arriba porque, aunque estaba parado en la plataforma elevada, ella todavía era más alta. Ella lo estudió por un largo momento, su mirada moviéndose de su rostro a sus manos temblorosas y viceversa. Malcolm se sintió como un espécimen bajo examen, catalogado y analizado en segundos. Entonces habló. Su voz tenía armónicos que las cuerdas vocales humanas nunca podrían producir. Cada palabra resuena con certeza. Quiero tener un hijo tuyo. Las palabras lo impactaron como una onda expansiva provocada por una carga minera. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. La tableta se le resbaló de entre los dedos sin energía y cayó sobre la cubierta de metal. Ella no sonrió, no suavizó la afirmación, no ofreció ningún contexto o explicación. Ella simplemente permaneció allí parada en su percha flotante, esperando como si le hubiera preguntado sobre los patrones climáticos o los informes de rendimiento mineral. La mente de Malcolm repasó cientos de respuestas y las descartó todas por considerarlas imposibles. Esto no podría ser real. Draconus no se acercó a los humanos con tales peticiones. Apenas toleraron las operaciones mineras en sus territorios fronterizos. Y ciertamente no se les ocurrió a xenogeólogos nerviosos que habían solicitado específicamente el destino más aislado posible para evitar precisamente este tipo de interacción. Logró sacudir levemente la cabeza, más por reflejo que por decisión consciente. Ella inclinó la cabeza, estudiando su reacción con la misma intensidad tranquila. «Vive sola», dijo ella. «No es una pregunta,
sino la constatación de un hecho. No se toma permiso para bajar a tierra cuando llegan los barcos de transporte. Se explotan estas concesiones por cuenta propia. Sin pareja, sin vínculos de clan, sin linaje genético registrado en el registro colonial. El pecho de Malcolm se apretó. ¿Cuánto tiempo llevaba observándolo? ¿Días? ¿Semanas? El pensamiento le puso los pelos de punta y algo más se removió que no pudo identificar. Algo que parecía peligrosamente cercano al interés. Extendió sus alas ligeramente y se deslizó a través del espacio, aterrizando en la plataforma de observación con apenas un susurro de sonido a pesar de su tamaño. Ahora estaban al mismo nivel y de alguna manera eso empeoró todo. Podía ver los intrincados patrones en sus escamas, las tenues cicatrices a lo largo de su cuello que sugerían conflictos pasados, la absoluta certeza en su expresión que le recordaba a los físicos teóricos que habían rechazado sus artículos en la Tierra. Ella dio un paso más cerca y Malcolm retrocedió hasta que sus omóplatos presionaron contra la pared exterior de la estación. Atrapada, se detuvo, notando su incomodidad, pero no retrocedió. «No te pido que lo entiendas inmediatamente», dijo ella. Su voz tenía esos extraños armónicos que hacían vibrar ligeramente sus huesos. «Te digo lo que necesito. Puedes rechazarlo. Pero antes de que lo hagas, debes saber que te elegí deliberadamente». La forma en que lo dijo, «te eligió deliberadamente», hizo que algo se revolviera en su estómago. No miedo exactamente, algo más complejo, más peligroso. Ella extendió la mano lentamente, dándole tiempo para alejarse, y tocó su antebrazo con el dorso de un dedo escamoso. Solo hubo un contacto leve, pero Malcolm olvidó por completo cómo respirar. Su piel era cálida, más cálida de lo que esperaba, y sus ojos se clavaron en los de él con una intensidad que lo hizo sentir como si fuera el único ser vivo en todo este sistema estelar, o tal vez como si finalmente lo vieran después de años de intentar volverse invisible. «Regresaré mañana», dijo ella, dejando caer la mano. «Considérelo». Ella se giró y se lanzó desde la cubierta en un movimiento fluido. Sus alas atraparon las corrientes de aire mientras se elevaba entre las rocas flotantes. Malcolm aún no había logrado formar una sola palabra. Cuando ella desapareció en la bruma de la mañana entre las formaciones cristalinas, se dio cuenta de que ni siquiera sabía su nombre. Y se dio cuenta de algo más, algo que lo aterrorizó más que todo lo que acababa de suceder. Una parte de él, una parte profunda que no reconocía, quería que ella regresara. Malcolm no durmió esa noche. Yacía en su estrecha litera, mirando los paneles del techo y sus luces de estado suavemente brillantes, repitiendo cada segundo del encuentro hasta que las palabras perdieron su significado y se convirtieron en solo sonidos que resonaban en su memoria. «Quiero tener un hijo tuyo». La imposibilidad, la improbabilidad biológica, el hecho de que lo hubiera dicho con el mismo tono que alguien podría usar para solicitar una transferencia de datos o un informe de análisis de minerales. Se dio la vuelta hasta quedar de lado, luego de espaldas otra vez, y luego se rindió por completo y se sentó en su estación de trabajo. A través de la ventana de aluminio transparente, pudo ver las dos lunas de Murakan 472b colgando en el cielo violeta, y su propio reflejo pálido mirándolo fijamente, el rostro de un extraño distorsionado por la superficie curva. Ya casi no se reconocía a sí mismo. 3 años de aislamiento autoimpuesto lo habían transformado en algo que no podía definir. No es exactamente un ermitaño, ni tampoco es del todo funcional, simplemente existe en el espacio entre la conciencia y la automatización. Trabajar porque el consorcio minero lo requería, comer porque su cuerpo demandaba combustible, dormir porque eventualmente el agotamiento podía más que la ansiedad. Se había convencido de que eso era la satisfacción, que no necesitar nada de nadie era lo mismo que ser autosuficiente. Entonces ella apareció y destrozó esa ilusión con 5 palabras. Cuando las estrellas binarias volvieron a elevarse, proyectando su luz anaranjada y amarilla sobre las rocas flotantes, Malcolm ya había tomado su decisión. Él le diría que no educadamente, si pudiera hablar, pero con firmeza. Él no la conocía. Ella no lo conocía.
Cualquiera que fuera la razón que ella creía haber tenido para elegirlo, estaba equivocada. No fue la elección de nadie. Nunca había estado, ni en la Tierra, ni en la academia, ni en ningún lugar. Realizó su rutina matutina con precisión mecánica, revisó los extractores automáticos, verificó los rendimientos minerales de la noche, realizó diagnósticos en los colectores solares, cosas normales, cosas de conexión a Tierra, tareas que demostraban que el universo todavía funcionaba según leyes predecibles, incluso si ayer se había sentido como una alucinación provocada por demasiado aire reciclado. Pero cuando miró hacia las plataformas orientales, sus manos se quedaron quietas en la consola. Ella estaba allí de nuevo, la misma roca flotante de ayer, parada inmóvil mientras la niebla de la mañana se arremolinaba alrededor de sus pies, esperando, observando. El discurso de rechazo cuidadosamente preparado por Malcolm se evaporó como nitrógeno en el vacío. Su resolución se desmoronó como una matriz de cristal mal estructurada. Dejó sus herramientas de diagnóstico y caminó hacia la plataforma de observación antes de poder convencerse de lo contrario. Ella no se movió cuando él se acercó, no extendió sus alas ni cambió su postura, simplemente lo observó cerrar la distancia con esa misma expresión ilegible. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para hablar sin gritar a través del vacío, se detuvo, abrió la boca, la cerró y lo intentó de nuevo. Ni siquiera sé tu nombre, logró decir. Su voz salió más áspera de lo previsto, distorsionada por el desuso y la ansiedad. Ciri Jinx, dijo simplemente. El nombre le sonó extraño. Toda sibilancia y consonantes imposibles. Él asintió, archivándolo en su memoria, y trató de recordar lo que había planeado decir. Todas esas horas de preparación mental, y ahora su mente estaba en blanco, excepto por la conciencia de sus ojos sobre él. ¿Por qué yo? La pregunta surgió antes de que pudiera detenerla. No era la negativa que había practicado, sino la cruda confusión que lo había mantenido despierto durante el ciclo nocturno. Ciri Jinx inclinó la cabeza ligeramente, un gesto que parecía ser universal entre las especies sensibles al considerar una respuesta. Durante un largo momento ella no dijo nada, y Malcolm sintió el peso de su evaluación como una gravedad incrementada. Luego extendió sus alas y se deslizó hacia la plataforma de observación, aterrizando con ese mismo silencio imposible a pesar de su masa. Te he estado observando durante 5 ciclos, dijo en voz baja. Observé cómo tratan a las criaturas inferiores que anidan en la maquinaria minera. Intervenciones suaves, reubicaciones pacientes. Reparan las formaciones cristalinas dañadas en lugar de simplemente cosecharlas hasta el agotamiento. Dejan colectores de agua para los incendios forestales que migran por su territorio, aunque no aporten ningún beneficio a su operación. Trabajan con precisión, pero sin ira. Hizo una pausa y algo brilló en sus rasgos reptilianos. Vulnerabilidad, tal vez, o dolor recordado. La mayoría de los de su especie que he conocido trabajan con ira. Toman lo que los planetas ofrecen y exigen más. Piden permiso. Esperan las condiciones óptimas. Respetan lo que no pueden controlar. Malcolm sintió un nudo en la garganta. Nadie lo había observado nunca tan de cerca. A nadie le había importado. Mi gente está dispersa. Sirelins continuó, su voz bajando a armónicos más bajos que él sintió más que escuchó. Menos cada generación a medida que nos integramos en colonias humanas o nos retiramos a los sistemas profundos. El antiguo conocimiento muere porque no somos suficientes para preservarlo. Necesito descendencia que transmita lo que sé. Pero no llevaré a esa descendencia a la violencia o crueldad, sus pupilas verticales fijas en las de él. Necesito a alguien que entienda que la fuerza no siempre se demuestra mediante el dominio. Las palabras se asentaron en el pecho de Malcolm como elementos pesados, densos e innegables. Quería argumentar que se había equivocado de persona, que él no era fuerte en absoluto, que su gentileza era solo otra palabra para cobardía, pero la forma en que lo miraba hacía que esas protestas parecieran un autoengaño. No puedo, empezó, pero las palabras murieron al ver movimiento en la cresta norte.
3 figuras se acercaban rápidamente, con las alas extendidas para captar las corrientes térmicas que ascendían desde las formaciones de cristal caliente. Siri Jinx siguió su mirada, y todo su cuerpo se puso rígido, cada escama parecía fijarse en posición defensiva. Las figuras que se acercaban eran draconianas. Eso era evidente por sus patrones de vuelo y la estructura de sus alas. Pero donde Siri Jinx se movía con un propósito controlado, estas 3 irradiaban algo más duro: agresión, quizás, o juicio. La cola de Siri Jinx se movió una vez, un gesto que parecía más para controlar su propia reacción que cualquier amenaza externa. Los músculos de su mandíbula se tensaron bajo sus escamas, y por primera vez desde que Malcolm la conoció, vio algo parecido a la aprensión en sus rasgos. No miedo a los Draonus que se acercaban, sino miedo a lo que representaban. Los 3 aterrizaron en plataformas flotantes a unos 20 metros de distancia, formando una formación triangular que puso a Malcolm y Siri Jinx en el centro de su atención. 2 machos y una hembra, todos mayores que Siri Jinx por al menos una década, a juzgar por la coloración más profunda de sus escamas. La hembra habló primero, sus palabras agudas y rápidas en el lenguaje draconiano que sonaba como un rugido controlado acentuado por silbidos ultrasónicos. Malcolm no pudo entender las palabras, pero captó el tono con suficiente claridad. Acusación, decepción, disgusto. Las sirenas respondieron en el mismo idioma. Su voz, tranquila pero firme. El intercambio se intensificó con cada frase. Armónicos que se acumulaban hasta que los huesos de Malcolm dolieron por las vibraciones. La hembra mayor lo señaló con claro desdén, extendiendo parcialmente un ala en lo que obviamente era un gesto desdeñoso, y Malcolm sintió que le ardía la cara, aunque no tenía ni idea de qué deficiencia específica se estaba discutiendo. Uno de los machos, con escamas más grises que cobrizas, sugiriendo una edad avanzada, se inclinó hacia adelante y dijo algo que hizo que las alas de Sarah Lynx se contrajeran involuntariamente. Ella respondió bruscamente que lo silenció, pero el daño ya estaba hecho. El aire se sentía cargado, peligroso, como los momentos previos a una tormenta solar, cuando todos los instrumentos empezaron a emitir advertencias. Malcolm se quedó paralizado, con todos sus instintos gritándole que se retirara a la seguridad de la estación y activara los protocolos de cierre de emergencia. Pero algo lo mantenía clavado en el sitio. Quizás era la forma en que Siri Jinx se había posicionado ligeramente delante de él, usando su cuerpo más grande para protegerlo parcialmente de la línea de visión directa de los demás. Quizás era el hecho de que, por primera vez en 3 años, sentía que le importaba a alguien, incluso si ese alguien era un extraterrestre que había aparecido ayer con una petición imposible. La hembra mayor extendió sus alas por completo y planeó directamente hacia Siri Jinx, aterrizando lo suficientemente cerca como para que sus hocicos casi se tocaron. Habló en un tono bajo y controlado que, de alguna manera, se sintió más amenazante que los gritos anteriores. Sir Lynx no se acobardó, no bajó la mirada en señal de sumisión. Simplemente se mantuvo firme y respondió con la misma intensidad. Entonces, la mirada de la mujer mayor se desvió hacia Malcolm, quien se sintió diseccionado bajo esa mirada, evaluado y hallado deficiente en todos los sentidos. Le dijo algo a Sierra Lynx sin romper el contacto visual, y fuera lo que fuese, las garras de Sarin se extendieron ligeramente, arañando surcos en la cubierta metálica. Basta, dijo Siri Jinx en estándar galáctico, lo suficientemente alto como para que todos comprendieran el cambio lingüístico. El cambio de lenguaje parecía deliberado, un límite trazado. Esta es mi decisión. Mía, no tuya, no del Consejo de Escalas. Mío. La expresión de la hembra mayor se endureció, pero también adoptó un tono galáctico estándar, con un acento marcado, pero comprensible. Tu decisión nos afecta a todos, Sira Lynx. ¿Crees que puedes tener descendencia sin consecuencias, sin la aprobación del Consejo de Cría, con él? Señaló a Malcolm con abierto desprecio. Míralo. Apenas puede mantener el contacto visual, y mucho menos estar a tu lado cuando llegan las estaciones difíciles.
Es una presa, no una pareja. Malcolm sintió las palabras como un golpe físico en su plexo solar, no porque fueran crueles, sino porque coincidían perfectamente con todo lo que creía sobre sí mismo. Pero entonces Arilink dio un paso al frente, interponiéndose completamente entre él y la hembra mayor, extendiendo ligeramente las alas en lo que claramente era un gesto protector. «Te equivocas», dijo Siriyink en voz baja y peligrosa. «La fuerza no es solo lo que se puede observar en la superficie. Él tiene algo que los hombres guerreros nunca tuvieron: respeto, paciencia, la capacidad de escuchar y aprender». Hizo una pausa, y sus siguientes palabras tuvieron un peso que hizo dudar incluso a la hembra mayor. «Él tiene lo que tenía mi padre. Lo que perdimos cuando dejamos de valorar la valentía silenciosa por encima de la dominación ruidosa». El silencio que siguió se sintió enorme, como el vacío entre las estrellas. La hembra mayor miró a Siriyink como si hubiera dicho una herejía, y algo cambió en su expresión. No aceptación, sino reconocimiento. El doloroso reconocimiento de una verdad negada durante mucho tiempo. Uno de los machos habló entonces, con una voz más suave que antes, intentando mediar. Siriyink negó con la cabeza, respondiendo de nuevo en su idioma, y Malcolm captó el agotamiento en su postura. El peso de cualquier argumento que estuviera haciendo visible en el aleteo de sus alas. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente solo minutos, la hembra mayor dio un paso atrás. Dijo algo breve y definitivo en su idioma, luego extendió las alas y se lanzó al aire. Los 3 dragones se marcharon por donde habían venido, dejando tras de sí corrientes de aire perturbadas y tensión. Serink se quedó allí, observándolos desaparecer más allá de la cresta norte, respirando profunda y controladamente, mientras el vapor salía de su nariz en el aire fresco de la mañana. Malcolm quiso preguntar qué había pasado. Lo que acababa de pasar, lo que se había dicho, lo que significaba para ambos. Pero cuando finalmente se giró para mirarlo, la vulnerabilidad en sus ojos detuvo cualquier pregunta. «Creen que estoy cometiendo un error», dijo en voz baja. «Creen que me fallarás cuando sea importante. Creen que los humanos son demasiado frágiles, demasiado efímeros, demasiado blandos». Malcolm tragó saliva con dificultad, con la garganta seca. «Quizás tengan razón». Siriyink se acercó, y esta vez, al extender la mano, su mano escamosa tocó la palma de él, cálida, sólida e imposible de ignorar. «Entonces demuéstrales que se equivocan», dijo. «Demuéstrales que todos están equivocados». Las palabras resonaron en la cabeza de Malcolm durante el resto del día y toda la noche siguiente. No sabía cómo demostrarle nada a nadie, y mucho menos a seres que ya habían decidido que no merecía ser considerado. Pero Siriyink regresó a la tarde siguiente, y esta vez no esperó en las plataformas de observación. Aterrizó directamente en la cubierta principal y se dirigió a su laboratorio como lo había hecho 100 veces antes, como si perteneciera allí. Malcolm estaba recalibrando el espectrómetro cuando oyó el distintivo susurro de unas alas cortando el aire. Sus manos se quedaron quietas en los controles. Ella se acercó lentamente, percibiendo su vacilación, y se detuvo a pocos metros. «Necesito saber que puede sobrevivir. Más que solo aislamiento», dijo sin preámbulos. «No solo operar maquinaria y analizar minerales. Sobrevivir cuando los sistemas fallan». Malcolm frunció el ceño, sin comprender. Sirolink señaló hacia el horizonte, donde las estrellas binarias se ponía de una forma que le revolvió el estómago. Había vivido allí lo suficiente como para reconocer esa configuración particular. La temporada de tormentas comenzaba. Las interacciones gravitacionales entre las 2 estrellas y las 3 lunas del planeta creaban perturbaciones electromagnéticas masivas que podían durar semanas. «Su protección del hábitat», dijo Siriyink, mirando el casco exterior de la estación. «La mitad de esos paneles están degradados más allá de las especificaciones. Cuando lleguen las tormentas, no resistirán». Tenía razón.
Malcolm llevaba meses pensando en reemplazarlos, pero la tarea se le hacía abrumadora al enfrentarse solo. Los paneles eran pesados, el trabajo peligroso, y había estado posponiéndolo con la apatía autodestructiva que había caracterizado la mayor parte de su vida adulta. Ahora, con las tormentas a pocas horas de distancia, parecía imposible. «Me las arreglaré», dijo, la mentira obvia incluso para él mismo. Sarah Lynx no discutió. Simplemente se dirigió al cobertizo de mantenimiento y comenzó a sacar los paneles de repuesto. Había estado acumulando. Antes de que Malcolm pudiera procesar lo que estaba sucediendo, ella ya había comenzado a retirar las secciones dañadas, sus garras aferrándose a superficies que habrían requerido herramientas especializadas para manos humanas. Ella lo miró, esperando, sin ofrecerse a hacerlo por él, solo esperando a ver si actuaba. El miedo de Malcolm se mezclaba con su orgullo, su vergüenza por necesitar ayuda, su certeza de que, de alguna manera, fracasaría. Pero la forma en que Siriyink permanecía allí, paciente y expectante, hizo que algo se moviera en su pecho. Agarró sus herramientas y se unió a ella antes de poder convencerse de lo contrario. Trabajar a su lado era extraño. Era mucho más grande, mucho más fuerte. Sin embargo, seguía su ritmo, dejándolo liderar incluso cuando podría haber completado la tarea en la mitad de tiempo. Cuando luchaba con un panel particularmente difícil, ella, sin decir palabra, le proporcionaba apoyo. Cuando una sección resultaba demasiado pesada para que la colocara solo, ella estaba allí soportando el peso sin que se lo pidiera. El primer pulso electromagnético golpeó justo cuando aseguraron el último panel. El aire relucía con ionización, y los instrumentos de Malcolm se volvieron locos. Las alarmas emitían advertencias sobre los niveles de radiación y los fallos del sistema, pero el nuevo blindaje resistió. El hábitat se mantuvo estable, protegido. Se quedaron allí, ambos respirando con dificultad por el esfuerzo, observando cómo la tormenta comenzaba a rugir fuera de su pequeña burbuja de seguridad. Relámpagos que no eran exactamente relámpagos se arqueaban entre las rocas flotantes, siguiendo trayectorias determinadas por los campos magnéticos en lugar de las condiciones atmosféricas. Era hermoso y aterrador a partes iguales. Malcolm se dio cuenta de que temblaba, no de frío ni de agotamiento, sino de adrenalina y algo que se sentía peligrosamente cercano al orgullo. Lo había logrado, no a la perfección, no sin ayuda, pero suficiente. La estación sobreviviría. Siriyink estaba de pie junto a él, con las escamas aún brillantes por la condensación del esfuerzo. Debería haber parecido disminuida por el trabajo físico. En cambio, lo miró con algo que podría haber sido aprobación. «Tenías miedo», dijo en voz baja. Malcolm asintió, desconfiando de su voz. «Pero actuaste a pesar del miedo». Se giró para mirarlo de frente, y sus siguientes palabras cobraron importancia. Eso era lo que necesitaba. Observa. No es que carezcas de miedo, sino que eliges la acción a pesar de él. Antes de que Malcolm pudiera responder, ella se acercó, lo suficiente como para que él sintiera el calor que irradiaba de su cuerpo, una calidez que no tenía nada que ver con el esfuerzo. Su mano subió lentamente, dándole tiempo a apartarse, y se apoyó en su pecho, justo encima de su corazón acelerado. Podía sentirlo latir allí, evidencia tanto de su terror como de su esfuerzo. Sus pupilas verticales se dilataron ligeramente cuando sus ojos se encontraron, y por primera vez, él no apartó la mirada. No podía apartar la mirada. La tormenta rugía afuera, pero dentro de su pequeño refugio, algo más se estaba gestando. Algo que lo asustaba más que cualquier peligro ambiental. La tormenta duró 3 vueltas completas. Siriyink se quedó, no porque Malcolm se lo pidiera, sino porque irse en esas condiciones habría sido una tontería, incluso para alguien que podía volar. Se sentaron en lados opuestos de su pequeña vivienda. La iluminación de emergencia proyectaba sombras extrañas que hacían brillar sus escamas como metal líquido. Malcolm no dejaba de mirarla, intentando reconciliarse con el ser que se había enfrentado a la suya.
amable con la que ahora estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, limpiándose metódicamente las garras con la misma atención que dedicaba a las muestras minerales. Un hábito nervioso, quizás evidencia de que incluso los seres descendientes de dragones experimentaban ansiedad. Poco después de la segunda medianoche, ella habló. Tengo hasta la triple conjunción. Malcolm levantó la vista del bloc de datos que fingía leer. ¿Para qué? Para que mi decisión fuera definitiva. Para concebir o aceptar a la pareja que el consejo de cría había seleccionado. Su voz se mantuvo serena, pero su cola se movió ligeramente. Hay un macho del clan Aurelius. Guerrero fuerte. Excelente cazador. 3 muertes confirmadas en disputas territoriales. Todo lo que creen que debería querer. Pero tú no lo quieres, dijo Malcolm. Ni una pregunta. La mandíbula de Syrinx se tensó. Sus escamas se movieron sutilmente. Es como los demás. Ruidoso, propenso a la ira, más rápido a la violencia. Ve a las hembras como recursos que reclamar o proteger, nunca como iguales. Miró directamente a Malcolm entonces, y la vulnerabilidad atravesó su compostura como fracturas de tensión en el cristal. Mi madre fue emparejada con un hombre así. Él proveía bien, luchaba con honor, era respetado por todos los clanes, pero quebró su espíritu poco a poco, gradualmente, hasta que no quedó nada más que sumisión. Cuando murió, dijeron que fue una enfermedad debilitante. Pero yo sé que no es así. Simplemente dejó de luchar para seguir viva. Las palabras flotaban pesadas en el aire reciclado. Malcolm sintió que se asentaban en su comprensión, el contexto cristalizaba. No se trataba solo de preservar la diversidad genética o el conocimiento cultural. Se trataba de una supervivencia diferente, de elegir un camino distinto al que había destruido a su madre. Yo no sería ese tipo de pareja, dijo en voz baja, y luego se dio cuenta de lo presuntuoso que sonaba. Es decir, no podría serlo ni aunque lo intentara. Apenas soy adecuado como humano, y mucho menos. Syrinx se movió entonces, cruzando el espacio entre ellos con un movimiento fluido, y arrodillándose para que sus ojos estuvieran al mismo nivel. Sus manos se alzaron para enmarcar su rostro, su toque sorprendentemente suave a pesar de las garras. Deja de decir eso. Deja de creer lo que te programaron para creer. Su voz tenía esos matices armónicos que parecían resonar en sus huesos. Crees que la fuerza es volumen y violencia porque eso es lo que recompensa tu especie. Pero el ser más fuerte que conocí fue mi abuela. Sobrevivió a cosas que habrían hecho añicos a esos guerreros ruidosos. Resistió porque era flexible como el agua, no rígida como una piedra. Tú tienes esa misma cualidad. Te doblas, te adaptas, sobrevives. A Malcolm se le hizo un nudo en la garganta. Nadie le había hablado así, como si sus supuestas debilidades fueran en realidad ventajas, como si su amabilidad no fuera un defecto que corregir. Estoy aterrorizado, admitió, de todo esto, de ti, de fallarte, de no ser suficiente. Bien, dijo Syrinx, y algo parecido a una sonrisa dibujó en sus rasgos, aunque la expresión era extraña en su rostro dracónico. El miedo significa que entiendes lo que está en juego. Solo los tontos no sienten miedo. Sus pulgares recorrieron sus pómulos, un gesto tan inesperadamente tierno que le hizo doler el pecho. Estoy aterrorizado también. Aterrorizado de estar equivocado contigo. Aterrorizado de tener razón. Pero no importará porque mi gente me obligará a obedecer de todos modos. Aterrorizado de que, incluso si hacemos esto, no sabré ser otra cosa que lo que la muerte de mi madre me enseñó a temer. La honestidad en sus palabras desgarró algo en Malcolm. Levantó la mano lentamente, cubriendo las manos escamosas de ella con las suyas. Permanecieron así, con las frentes casi tocándose, respirando el mismo aire reciclado, mientras afuera la tormenta comenzaba a amainar. Se acercaba el amanecer. La luz de las estrellas binarias comenzaba a filtrarse a través de la interferencia electromagnética que se disipaba, y con ella vendrían decisiones irreversibles.
Siri Jinx se apartó ligeramente, escrutando su rostro con esos imposibles ojos ámbar. La triple conjunción es en 6 ciclos, dijo en voz baja. Necesito tu respuesta ahora, Malcolm. No mañana, no en 5 ciclos. Ahora, porque si te niegas, necesito tiempo para prepararme para el otro camino. ¿Y si aceptas? Hizo una pausa, y él vio el miedo brillar en sus ojos. Si aceptas, no tenemos tiempo. Desperdiciarlo. La ventana de reproducción es estrecha. El corazón de Malcolm latía con fuerza contra sus costillas durante 6 ciclos, menos de una semana estándar para decidir algo que alteraría irrevocablemente el futuro de ambos. Cada parte racional de su conciencia gritaba que esto era una locura. Apenas la conocía. Ella apenas lo conocía a él. Así no era como se suponía que debían desarrollarse las relaciones entre especies. Había protocolos, pruebas de compatibilidad, análisis genéticos, evaluaciones psicológicas. Pero entonces pensó en cómo ella lo había observado trabajar, cómo lo había ayudado sin menospreciarlo, cómo lo había defendido ante su gente, cómo veía fuerza en lo que todos los demás llamaban debilidad. Pensó en 3 años de aislamiento autoimpuesto, la lenta muerte de vivir sin conexión. Pensó en el último mensaje de su madre antes de dejar la tierra, diciéndole que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Pensó en la madre de Cyril Lynx, con el espíritu destrozado pieza por pieza, y supo con repentina claridad que preferiría fracasar al intentar algo real que lograr permanecer desconectado de forma segura. Sí, dijo, entonces más fuerte, más segura. Sí. Los ojos de Cyril Lynx se abrieron de par en par como si hubiera esperado cualquier otra respuesta. El alivio y el miedo cruzaron sus rasgos a partes iguales. Abrió la boca para responder, pero lo que fuera a decir fue interrumpido por las alarmas de proximidad. Múltiples contactos se acercaban rápidamente a través de la tormenta que se despejaba. Siri Jinx se puso de pie antes de que Malcolm pudiera reaccionar, con cada escama erizada por la tensión. A través de la mirilla, pudo ver 4 figuras acercándose a través de la interferencia electromagnética que se disipaba. No era el mismo grupo de antes. Eran diferentes, más jóvenes, y la que iba delante volaba con la precisión agresiva que emanaba de la absoluta confianza en la superioridad física. Las escamas de Sarah Lynx adoptaron un patrón defensivo que Malcolm no había visto antes. Miedo real esta vez, no por ella misma, sino por lo que se acercaba. Ese es él, dijo en voz baja. Corbiton, el macho que eligieron para mí. A Malcolm se le encogió el estómago al observar al grupo que se acercaba. Corptan era todo lo que Malcolm no era. Enorme incluso para los estándares de un dragón. Escamas. Tan oscuros que parecen absorber la luz. Moviéndose con la certeza depredadora que da el no haber experimentado jamás la derrota. El tipo de ser al que otros siguen sin rechistar. El tipo que puede tomar lo que quiera y llamarlo selección natural. Quédate dentro, dijo Siri Jinx, dirigiéndose a la esclusa de aire. No. La palabra surgió antes de que Malcolm pudiera pensarlo. Siri Jinx se giró, con la sorpresa reflejada en su rostro. Si me escondo ahora, les doy la razón, dijo Malcolm, poniéndose de pie a pesar de todo su instinto, gritándole que permaneciera a salvo dentro. Te demuestro que no soy lo suficientemente fuerte para estar a tu lado. Algo cambió en la expresión de Siri Jinx. No es exactamente orgullo, pero tal vez sea un reconocimiento cercano. Ella asintió una vez, de manera brusca y definitiva, y salieron juntos a enfrentar lo que fuera que viniera. Corbiton aterrizó con fuerza deliberada. Las placas de la cubierta crujieron bajo su peso. De cerca parecía aún más imponente. Las cicatrices cubrían sus escamas como un mapa de la violencia sobrevivida. Sus ojos eran fríos, calculadores y despectivos cuando se posaron en Malcolm. Habló en el idioma de los dracones, dirigiendo sus palabras a Siri Jinx, pero su mirada nunca dejó a Malcolm. El desprecio no necesitaba traducción. Siri Jinx respondió con voz firme pero con la cola moviéndose agitada.
El intercambio se calentó rápidamente. Corpton hizo un gesto hacia Malcolm con abierto disgusto y dijo algo que hizo que sus compañeros mostraran los dientes en lo que podría haber sido una risa. Uno de ellos, un hombre más joven con escamas como cobre oxidado, añadió su propio comentario, y la risa se hizo más fuerte, los armónicos creándose hasta que los huesos de Malcolm dolieron. Sintió que el calor le subía a la cara. No es exactamente ira, sino algo peor. Lástima. La vieja y familiar vergüenza de ser considerado inadecuado, de ser el eslabón débil que todos identificaron de inmediato. Pero entonces sintió que la cola de Syrinx se enroscaba alrededor de su tobillo, un gesto de conexión y reclamo que no podía malinterpretarse. Una declaración hecha visible para que todos la vean. La expresión de Gbitton se oscureció a algo verdaderamente peligroso. Avanzó con el tipo de agresión controlada que precedía a la violencia, deteniéndose directamente frente a Malcolm, lo suficientemente cerca como para que Malcolm tuviera que estirar el cuello para mantener el contacto visual. La diferencia de tamaño parecía enorme, evolutiva, presa y depredador, separados por nada más que la convención social. ¿Crees que puedes tenerla? Corbiton lo dijo en un acento claro pero estándar galáctico. Su voz era baja y transmitía frecuencias subsónicas que desencadenaban respuestas de miedo primario. ¿Crees que tu carne blanda y tus pensamientos atemorizados son suficientes? Ni siquiera puedes regenerar tejido dañado. Tus huesos se rompen bajo una presión que apenas marcaría nuestras escamas. Morirás en 40 de tus años mientras ella vive 200. La garganta de Fi Malcolm se contrajo, pero no retrocedió. No rompió el contacto de la cola con Syrinx. Creo que ella puede elegir, logró decir. La risa de Corberton fue áspera, más cruda que una expresión de humor. Elige la extinción. Elige la contaminación de nuestro linaje. Elige a un hombre que la fallará cuando las naves coloniales vengan a reclamar este mundo. Se acercó y Malcolm pudo oler ozono y cobre, el aroma de un depredador. Podría romperte sin esfuerzo. Ambos lo sabemos. Tu columna vertebral se rompería como carbono cristalizado bajo una presión mínima. Probablemente, dijo Malcolm, y su voz tembló, pero se mantuvo. Pero romper cosas no es lo mismo que ser fuerte, y no es lo que ella necesita. Las palabras parecieron sorprender a Corban más de lo que lo habría hecho el desafío. Se enderezó ligeramente, reevaluando. Entonces su mano se disparó más rápido de lo que Malcolm pudo seguir, agarrándolo por la garganta y levantándolo de la cubierta. No suficiente presión para aplastarlo, pero sí para demostrar la facilidad con la que podría acabar con la existencia de Malcolm. Syrinx se movió para intervenir, pero el ala libre de Corbitan se extendió, bloqueándola, sin amenazarla, pero dejando claro que esto era entre él y Malcolm. «Quieres demostrar que eres digno», dijo Corbitan en voz baja, apretando ligeramente su agarre. «Entonces no te rompas». La presión aumentó gradualmente. Malcolm podía sentir su pulso martilleando contra los dedos escamosos. Su visión comenzó a oscurecerse a medida que el oxígeno escaseaba. Todos sus instintos gritaban que luchara, que aferrara el agarre, que suplicara ser liberado. Pero comprendió esta prueba, comprendió que mostrar pánico demostraría todo lo que Corpton creía sobre la debilidad humana. Así que se desplomó, no en señal de rendición, sino de aceptación. Mantuvo los ojos abiertos, la mirada fija en Corbiton, y no se resistió, no le dio al Draconus la satisfacción de, viendo cómo el miedo se imponía a la razón. Le ardían los pulmones, el corazón le latía con fuerza, pero no se derrumbó. Los segundos se hicieron eternos. Entonces Corbitan lo bajó a cubierta y lo soltó con visible reticencia. Malcolm tropezó, pero permaneció de pie, jadeando, pero sin desplomarse. El desprecio en los ojos de Corpton se había transformado en algo más. No exactamente respeto, sino reconocimiento, la aceptación de algo inesperado. Se giró hacia Syrinx y habló rápidamente en su idioma. Lo que dijera hizo que sus alas se extendieran por completo,
una muestra de amenaza que Malcolm no le había visto antes. Corbitan miró a Malcolm una vez más, dijo algo que sonó a la vez como advertencia y promesa, y se lanzó al aire con la fuerza suficiente para doblar las placas de la cubierta. Sus compañeros lo siguieron, visiblemente confundidos, pero obedientes a la jerarquía. Al desaparecer en la bruma matutina, las piernas de Malcolm cedieron. Habría caído si Sir Jinx no lo hubiera sujetado, con brazos sorprendentemente suaves al bajarlo para sentarlo. En la cubierta, se arrodilló frente a él, revisando su garganta con las manos en busca de daños, escudriñando su rostro con intensidad. «No te rompiste», dijo, y su voz transmitía armónicos de algo que podría haber sido asombro. «Podría haberte matado con un pensamiento, y no te rompiste». Estaba demasiado aterrorizado para hacer otra cosa, admitió Malcolm, con la voz áspera por la presión en la garganta. Sir Jinx negó con la cabeza. «No, el terror te habría hecho forcejear, te habría hecho luchar inútilmente. Elegiste resistir. Eso es diferente». Hizo una pausa, y se le humedecieron los ojos, una respuesta fisiológica que él desconocía que poseía su especie. «Mi padre lo hizo una vez, se enfrentó al desafío de un macho más fuerte. Todos decían que era un insensato, pero después me contó que estuvo aterrorizado todo el tiempo. Simplemente decidió no demostrarlo». Sus manos se apretaron sobre sus hombros. «Eso es lo que vio Corpton. Por eso se fue. Tienes lo que él no tiene. El coraje para tener miedo y resistir de todos modos». Malcolm quería decir algo, pero su voz no cooperaba. Así que la atrajo hacia sí, y ella se acercó voluntariamente, apoyando la cabeza en su pecho, donde podía sentir como su corazón, aún acelerado, comenzaba a latir con más calma. Tras la partida de Corpton, el mundo se sentía diferente, más tranquilo, como si una gran presión finalmente se hubiera aliviado. Malcolm y Sir Jinx permanecieron juntos en la plataforma de observación durante un largo rato, sin hablar, solo procesando lo sucedido y lo que significaba para su futuro. Las estrellas binarias ascendían, su luz combinada calentaba las formaciones cristalinas hasta que cantaban con frecuencias armónicas. Finalmente, Sir Jinx se volvió hacia él. «Quedan 2 ciclos», dijo en voz baja, «hasta la triple conjunción. 2 ciclos, 48 horas estándar para estar seguros de algo que lo cambiaría todo». Malcolm la miró de verdad, y se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en su interior. El miedo persistía, probablemente siempre persistiría en cierta medida, pero ya no lo controlaba. Sarah Lynx lo había visto en su momento más vulnerable y no se había dado la vuelta. Lo había visto negarse a ceder ante unas garras que podrían haberlo acabado, lo había visto jadeando después, y de todos modos lo llamó coraje. Quizás tenía razón. Quizás el coraje no era la ausencia de miedo, sino la decisión de resistir cuando todo en ti gritaba rendición. Extendió la mano de ella, entrelazando sus dedos más pequeños con los de ella, escamosos. «No necesito 2 ciclos más», dijo. «Necesitaba saber que podía estar a tu lado cuando importaba, que no te fallaría cuando necesitaras fuerza». Hizo una pausa, apretándole la mano. «Corpton me puso a prueba. Tu gente me puso a prueba. Me puse a prueba y sigo aquí, sigo eligiéndote, sigo seguro». Los ojos de Sir Lynx brillaron y ella se acercó más, apoyando su mano libre en su pecho, donde su corazón aún latía fuerte y rápido, pero de manera constante. «¿Estás seguro?», repitió como si necesitara escucharlo completo de nuevo. Ella estudió su rostro por un largo momento, buscando dudas o vacilación. Cuando no encontró nada, algo en su expresión se abrió. Alivio, miedo, alegría, todo mezclado en una expresión que trascendía las diferencias de especies. «Entonces no esperamos», dijo ella, con su voz apenas por encima de un susurro. «La conjunción está bastante cerca. Mi biología está lista». Ella hizo una pausa y presionó la palma de su mano contra el latido de su corazón. «Y lo más importante, estamos preparados»,
ambos. Malcolm asintió, sin confiar en su voz. Sir Jinx tomó su mano y lo condujo hacia la estación. En la esclusa de aire, se detuvo y miró hacia atrás, al paisaje alienígena que se extendía infinitamente a su alrededor. Las rocas flotantes, los cristales cantores, el cielo imposible con sus 2 soles y 3 lunas. La frontera que había presenciado su elección, su transformación, su imposible decisión de construir algo nuevo a partir de 2 especies diferentes. 2 mundos diferentes. Entonces ella lo miró y su expresión no contenía nada más que seguridad. Una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás. Ella dijo, ¿entiendes a esa pareja draconiana de por vida? No hay separación, no hay disolución del vínculo. Aunque se vuelva difícil, aunque descubramos que nos equivocamos el uno con el otro. Lo sé, dijo Malcolm. Y no me equivoco contigo. Viste algo en mí que yo no podía ver en mí mismo. Me hiciste más valiente sin intentar cambiar quién soy fundamentalmente. Esto no es casualidad. Eso no es un error. Eso es exactamente correcto. A Cirilins se le cortó la respiración y las lágrimas se derramaron, trazando caminos plateados por sus escamas. Ella lo atrajo hacia sí y presionó su frente contra la de él en un gesto que parecía universal entre los seres sensibles. Mi abuela solía decir que los lazos más fuertes se forjan en el fuego, susurró. El amor fácil no dura, pero el amor que sobrevive a la duda, al miedo y a la oposición se vuelve inquebrantable. Sus manos enmarcaron su rostro. Hemos tenido el incendio, Malcolm. Ahora descubrimos si somos irrompibles. Él la besó. Entonces, un gesto que debería haber sido imposible dadas sus diferencias fisiológicas, pero de alguna manera funcionó. Cuando se separaron, ambos respirando con dificultad, ella lo atrajo hacia adentro. La esclusa de aire se cerró detrás de ellos, dejando afuera el universo que los observaba, los ojos que juzgaban, las expectativas imposibles. Dentro, solo había 2 seres que se habían elegido el uno al otro contra toda lógica. 2 seres que habían decidido que el coraje importaba más que la certeza. 2 seres construyendo un puente entre mundos que habían estado separados durante demasiado tiempo. La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas, tiñendo todo de cálidos tonos dorados y ámbar. Afuera, los cristales cantaban sus interminables armónicos. Las rocas flotantes se movían arrastradas por sus corrientes gravitacionales. La vida continuó, indiferente a la magnitud de lo que ocurría dentro de aquellas paredes de metal. Pero para Malcolm y Sir Jinx, nada volvería a ser lo mismo. Estaban eligiendo la permanencia, eligiendo la asociación, eligiendo un futuro que los aterrorizaba a ambos y que parecía más correcto que cualquier cosa que alguno de ellos hubiera conocido antes. Horas más tarde, cuando las estrellas binarias comenzaron su descenso y el cielo viró hacia los violetas más profundos del atardecer, yacían juntos en el silencio que se avecinaba tras una elección hecha realidad. La cabeza de Sarah Lynx descansaba sobre el pecho de Malcolm, su mano trazaba patrones ociosos en su piel, su cola se enroscaba alrededor de su pierna en un gesto de posesión y protección. Su brazo la rodeó por los hombros, sosteniéndola cerca como si ella pudiera disiparse como la niebla de la mañana si la soltaba. ¿No te arrepientes?, preguntó en voz baja, su voz cargada de armónicos de vulnerabilidad. Malcolm la miró al ser que había llegado a su vida y le había exigido ser más valiente de lo que creía posible. Al ser que llevaría a su hijo, un híbrido que no debería ser posible, pero que existiría de todos modos porque habían elegido trascender lo que la biología decía que era razonable en el futuro que él había tenido demasiado miedo de imaginar hasta que ella lo obligó a verlo. Ninguno, dijo, y lo dijo con toda su alma. 6 semanas después, la anciana del Consejo de Draconis regresó. Malcolm la vio acercarse desde las plataformas del norte y sintió que se le encogía el estómago, pero esta vez Syrinx estaba a su lado, con la mano apoyada en su vientre ligeramente curvado en un gesto que se había vuelto habitual. Lo sabían desde hacía 2 semanas. Las señales eran sutiles pero seguras,
confirmadas por cada escáner que poseía Malcolm y por el profundo conocimiento que Sir Lynx tenía de su propia biología. Contra toda probabilidad, habían creado nueva vida. La hembra mayor aterrizó lenta y deliberadamente y Malcolm notó que esta vez venía sola. Ninguna escolta, ninguna demostración de fuerza, solo un anciano acercándose a dos seres que habían tomado una decisión que ella no había aprobado. Ella se detuvo a una distancia respetuosa y los estudió a ambos. Su mirada se detuvo en la posición protectora de la mano de Sir Lynx mientras estaban juntos, y algo cambió en sus antiguos rasgos. No exactamente aprobación, sino reconocimiento. El Consejo ha debatido durante muchos ciclos, dijo en un cuidadoso estándar galáctico, dirigiéndose ahora a ambos, no solo a Sir Lynx. Algunos dijeron que tu elección fue la rebelión. Otros dijeron que era una imposibilidad biológica. El clan de Corbitan exigió que os obligáramos a honrar el acuerdo original. Malcolm sintió que Sir Lynx se tensaba a su lado, pero ella no habló. Él tampoco. Ellos simplemente esperaron. Pero el propio Corpton habló en contra de su clan, continuó el anciano. Le dijo al consejo que fue testigo de algo inesperado en este ser humano. No es la fuerza que él habría elegido, pero fuerza al fin y al cabo. Hizo una pausa y algo parecido al dolor se reflejó en su rostro. Dijo, obligar a una mujer a aceptar una pareja a la que no respeta solo repetiría los errores que mataron a demasiados espíritus en nuestra historia. Dijo que su propia madre vivía así, obediente, pero muerta por dentro. No continuará con ese patrón. La admisión quedó suspendida en el aire, cargada con generaciones de sufrimiento no mencionado. Malcolm comprendió entonces que esto era más grande que solo él y Sir Lynx. Se trataba de cambiar algo que estaba roto desde hacía mucho tiempo. El Consejo ha decidido honrar tu elección, dijo el anciano en voz baja. La descendencia será reconocida como parte de nuestro pueblo. Pero hay condiciones. La mano de Sir Lynx apretó la de Malcolm. ¿Qué condiciones? Debes enseñarle al niño nuestras costumbres, nuestro lenguaje, nuestros patrones de vuelo, nuestras canciones. Ella miró directamente a Malcolm. Y debes aprenderlos también. No puedes criar a uno de nuestros hijos si permaneces ignorante de quiénes somos. Malcolm asintió inmediatamente. Aprenderé todo lo que sea necesario. La expresión de la mujer mayor se suavizó casi imperceptiblemente. Mi hermana dijo lo mismo sobre tu gente cuando tomó una pareja humana. Ella hizo una pausa ante sus expresiones de sorpresa. ¿Creías que eras el primero en probar esto? Mi hermana eligió el amor por encima de la tradición hace 40 años. Ella aprendió tu ciencia, tus matemáticas, tu forma de ver el universo a través de ecuaciones en lugar de canciones. Sus ojos brillaban con el recuerdo. Estaba enojado. Pensé que nos estaba abandonando. Pero ella crió hijos que entendían ambos mundos, que podían traducir entre ellos, que se convirtieron en puentes. Metió la mano en una bolsa que tenía a su costado y sacó un pequeño colgante cristalino que captaba la luz solar binaria y arrojaba arcoíris por toda la cubierta. Se acercó lentamente y se lo entregó a Sir Lynx. Esto pertenecía a mi hermana. Ella querría que lo tuvieras ahora, para recordar que el coraje corre por nuestra sangre, incluso cuando toma formas que no esperamos. Sir Lynx tomó el colgante con manos temblorosas y lágrimas corriendo por sus escamas. El anciano le tocó el hombro brevemente y luego se volvió hacia Malcolm. Ella lo miró por un largo momento, viéndolo realmente esta vez, no midiéndolo en relación a lo que ella esperaba que fuera su fuerza, sino viéndolo por lo que era. Protege su espíritu, dijo en voz baja. No solo su cuerpo. Eso fue lo que hizo el amigo de mi hermana. Por eso vivió con alegría en lugar de solo sobrevivir. Lo haré, prometió Malcolm, y lo decía con toda sinceridad. La anciana asintió una vez, extendió las alas y se fue. Al desaparecer tras las plataformas del norte, Malcolm sintió a Sir Lynx apoyarse en él. Su peso le resultaba familiar y anclado. La rodeó con el brazo, abrazándola mientras ella lloraba lágrimas que parecían en parte pena,
en parte alivio, en parte alegría. Lo lograste, susurró cuando recuperó el habla. Demostraste que todos estaban equivocados. Demostraste que yo tenía razón al elegirte. Malcolm la miró. Al ser que había llegado a su vida y le había exigido ser más valiente de lo que creía posible, al ser que gestaba a su hijo imposible. Al futuro. Había tenido demasiado miedo de imaginarlo hasta que ella lo obligó a verlo. Lo logramos, corrigió con dulzura. Me elegiste cuando yo no podía elegirme a mí mismo. Viste una fuerza que no sabía que tenía. Le tocó el rostro, secándose las lágrimas con el pulgar. Todo lo que soy ahora, todo lo que seré para ti y para nuestro hijo, empezó el día que aterrizaste en esa plataforma y pronunciaste esas palabras imposibles. Siri Ying sonrió entonces, con esa rara expresión plena que aún le paralizaba el corazón. Tomó su mano y la colocó sobre su vientre, sobre la vida que habían creado juntos, sobre el futuro por el que habían luchado, sobre el puente que habían construido entre dos mundos. A lo lejos, nubarrones se acumulaban en el horizonte. Pero Malcolm ya no les temía. Había aprendido que las tormentas pasan, que los escudos se pueden reforzar, que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de resistir cuando todo en ti quiere rendirse. Había aprendido que a veces lo más valiente que puedes hacer es dejar que alguien te vea, que te vea de verdad, y que te elija de todos modos. El hombre que había vivido solo durante 3 años, aterrorizado por la conexión, ya no existía. En su lugar había alguien nuevo, todavía temeroso a veces, todavía inseguro, pero ya no paralizado por ello, ya no solo. Siri Ying se inclinó y presionó su frente contra la de él, un gesto de afecto que se había convertido en el suyo. Ven, dijo, tirando de su mano hacia la estación. Tenemos mucho que preparar y tú tienes un idioma que aprender. Malcolm la siguió, sonriendo, listo para lo que viniera después. Juntos caminaron hacia el hogar que habían construido con decisiones imposibles y un coraje silencioso hacia un futuro que había comenzado con 5 palabras que lo cambiaron todo. Quiero un hijo tuyo. Y él había dicho que sí.